Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con Carlos Ibarra, colega, periodista y aliado en México, así como también vamos a hablar con Francisco de Ángelo de Benemex. Son muchos los temas que vamos a discutir con ellos, incluyendo el reporte de cleptocracia que fue hecho por las autoridades financieras de los Estados Unidos y a donde se menciona el expresidente Enrique Peña Nieto. También vamos a conversar sobre el discurso del presidente mexicano ante las Naciones Unidas que ocurrió en el día de ayer acá en Nueva York y otros temas que seguro les van a interesar a todos. Por ahora les pido que por favor se activen en nuestro superchat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Quiero agradecerle a toda la gente que nos está viendo en estos momentos. No tenemos mucho chance para nombrarlos, pero siempre leemos todos sus comentarios. Ahora vamos a darle la bienvenida a Carlos y a Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros México. Francisco, ¿cómo estás? Hola, gracias. Un gusto saludarles. Carlos, queríamos empezar contigo porque hay mucha gente que quiere saber a qué se refiere ese informe del FinCEN llamado Cleptocracia, donde aparece Peña Nieto, Vladimir Putin y Tarek El Aissami, el ex vicepresidente venezolano, que hoy en día cumple funciones como ministro de petróleo. Claro que sí, Maybor. Un gusto saludar también a los amigos del auditorio desde la Ciudad de México hasta nuestra querida Nueva York. Para comenzar, tenemos que definir qué entendemos por cleptocracia. Si nos vamos a la definición etimológica, evidentemente el prefijo clepto tiene que ver con el acto de robar y cracia pues sería una forma de gobierno. Entonces, lo que estamos entendiendo de entrada con este concepto es que el señor Enrique Peña Nieto, junto con las otras personalidades que acabas de comentar, estarían incurriendo en actos por los cuales se presume que ellos han buscado el poder o han sido cómplices de personas que han buscado el poder para enriquecerse y no para lo que está diseñado o pensado una actividad de gobierno, que es el servir al país al que se está gobernando. En este caso, este reporte que acabas de comentar, que es dado a conocer por estos organismos, como bien acabas de comentar, estas investigaciones del BuzzFeed News y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, son retomados aquí en México por la Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esto se da a conocer recientemente en su página oficial de esta institución y en el cual se dan a conocer presuntos vínculos de el estratega político venezolano JJ Rendón, que además, muy importante no perder de vista, que es alguien que es conocido por ser contrario al régimen oficial e incluso en algún momento ha sido señalado como el artífice de una posible intentona de golpe contra la actual dictadura venezolana encabezada por el señor Nicolás Maduro. Bueno, este personaje aquí en México sobre todo ha sido señalado sobre todo por algunos medios afines al régimen del presidente Andrés López como un mercenario de la política. Y pues de esta manera esta presunta o posible vinculación que se da a conocer entre Enrique Peña y JJ Rendón al régimen actual mexicano viene a caerle, como el propio presidente López es uno de sus lugares comunes, una de sus frases favoritas, viene a caerle como anillo al dedo. Pero vámonos al detalle fino de qué está pasando con estos dos personajes y por qué se les vincula. Políticamente, desde el año 2018, cuando el presidente López era entonces candidato por el actual partido gobernante, por el partido Morena, recordemos como un episodio, recordarán Maybor, Francisco, amigos del auditorio, en el cual en Caracas aparecieron algunas pintas, si mal recuerdo solamente fueron dos, que señalaban que AMLO, como es el acrónimo del presidente López, iba a constituir un peligro para México. Bueno,
Desde ese entonces, un video del año 2018, sale el entonces candidato Andrés López a decir o a señalar directamente a JJ Rendón como quien podía estar detrás de estas pintas en Venezuela con fines que, como recordemos, él siempre señala a quienes no están en contra de él, a quienes no están a favor de él, perdón, están en contra de él necesariamente. No hay medias tintas. Entonces, el señor Rendón estaría de entrada siendo señalado como un enemigo de lo que se quiere manejar aquí en México como la cuarta transformación. Tenemos eso en una mano. En la otra mano tenemos esta presunta relación que es dada a conocer o sacada a la luz pública por Mexicanos contra la Corrupción de la relación entre ambos personajes, porque según lo que se asienta en esta investigación, el señor Enrique Peña Nieto pudo haber obtenido los servicios de JJ Rendón para ganar lo que fue en su momento la campaña a la presidencia de la República en el año 2012, en la cual el Partido Revolucionario Institucional en aquel entonces se habría levantado con el triunfo. Bueno, este reporte da a conocer cifras cuya fuente se remite al Deutsche Bank, a este banco, al Deutsche Bank, banco alemán, en el cual el señor JJ Rendón habría enviado transferencias por $180,000 después, posteriormente a estos servicios que habría prestado como estratega político, y ya esto habría ocurrido con el señor Enrique Peña Nieto como presidente. Sí, porque, Carlos, el reporte señala que fueron transacciones, fueron 6, que estaban desde el 21 de julio del 2016 a el 6 de marzo del 2017. Así es. Sin embargo, pues esto no sería la única vez que estos personajes son señalados por tener algún posible vínculo, porque ya como comentábamos, se hace saber que estas personas habrían estado vinculadas en la campaña presidencial mexicana desde el año 2012. Sin embargo, posteriormente se da a conocer, o por esas mismas fechas se da a conocer, una posible vinculación de Enrique Peña y de su entonces secretario de Hacienda, posteriormente canciller Luis Videgaray, con el caso Odebrecht. Entonces, Mexicanos para la Corrupción está haciendo una recopilación de toda esta información, lo cual nos haría o brinca la sospecha de que el señor JJ Rendón también pudiera estar vinculado indirectamente a través de estos dos personajes mexicanos con el caso Odebrecht. Esto, pues, evidentemente corresponderá a la justicia estadounidense definirlo, pero Maybord y amigos del auditorio, aquí me gustaría detallar detalles que me llaman la atención y que fundamentan el por qué digo que al presidente López esto quizás le podría estar viniendo como anillo al dedo. La semana pasada, que aquí en México celebramos la ceremonia del 15 de septiembre, que es conocida como el Grito de Independencia, en conmemoración al inicio de la Guerra de Independencia, iniciada por el cura Hidalgo el 15 de septiembre del año 1810. En esa misma semana, la presidencia de México interpone ante la Suprema Corte ante el Senado de la República una iniciativa mediante la cual se pretende hacer el año próximo, posterior a las elecciones legislativas federales, una consulta en la cual el presidente López estaría preguntando al pueblo de México si se debe o no juzgar a los expresidentes mexicanos desde el periodo de don Carlos Salinas de Gortari hasta el periodo que concluyó recientemente del expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, el tener una posible vinculación de esta magnitud con alguien que tanto en Venezuela como en México es señalado como un mercenario, como alguien que ofrece sus servicios sin dificultad alguna, sean del color que sean, y que ha sido señalado por ser enemigo del actual régimen y de la actual dictadura venezolana, y ahora también
ser señalado como posible enemigo de la 4T y vinculado al expresidente Peña Nieto. No sé qué les parezca a ustedes, amigos. A mí esto me suena que no es ninguna casualidad y que si lo es algo que políticamente va a resultar favorecedor para la narrativa del presidente Andrés López aquí en México, quien seguramente no va a perder la oportunidad de volver a señalar a este personaje como un mercenario, como un enemigo del régimen, y como se ha comentado en medios periodísticos aquí en México, el señor JJ, pues en este momento quizás no le valdría la pena pisar ninguno de los tres países, ni Venezuela, ni México, y ahora con esto que se da a conocer y dependiendo de las aristas que resulten, pues ni siquiera en los Estados Unidos va a ser de pronóstico reservado, y como todo, muy importante destacar que por lo menos en el caso mexicano creo que debe ser un trato, una situación que se trate con mucha delicadeza, pues las actuales leyes mexicanas, al igual que las estadounidenses, marcan muy claramente que ninguna persona puede ser considerada como culpable. En este caso se sobreentiende que mediáticamente tampoco, mientras esta culpabilidad no sea perfectamente avalada por un juez que lleve este caso y que sea el juez determinado por las autoridades como juzgador de la causa. Maybert. Carlos, pero él también fue señalado, JJ Rendón, en unas declaraciones que fueron publicadas en medios mexicanos, donde Emilio Lozoya, que habló con los fiscales, señaló que él había pagado unas transferencias a JJ Rendón por servicios de consultoría política y que las facturas que habían enviado tenían algo que ver con proyectos mineros. Mineros, efectivamente. Y que son estas 6 transferencias que estamos comentando por alrededor de $180,000. Sí, solamente esto tiene un problema. Habría que ver si estos dichos del señor Lozoya corresponden a una realidad. Aquí en México, y seguramente conocen los amigos del auditorio, tenemos un lugar común, un dicho popular que dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Habrá que ver qué es lo que determinan las autoridades, porque afortunada o desafortunadamente los dichos del señor Lozoya, que han generado mucha expectación aquí en nuestro país, han dejado mucho que desear. Han sido utilizados preponderantemente como una herramienta de comunicación política, valga decirlo con todas las letras, como un instrumento de propaganda por parte del actual gobierno del presidente López. Sin embargo, pues este señor JJ Rendón también, pues no es estos los únicos casos por los que ha tenido en su momento el reflector. Habrá que ver, y será la justicia y el propio JJ a través de su defensa si se comprueba o no que es un mercenario y que ha estado a favor de intereses oscuros. Sin duda, pues será algo muy interesante de lo que habremos de estar pendientes. Y a él lo señalaron sí, también, Carlos, de haber puesto aparatos para espiar a los candidatos contrarios a Peña Nieto. Eso fue en una declaración que dio un hacker, creo que se llamaba Andrés Sepúlveda, y que fueron unas declaraciones publicadas en el The Guardian, en el periódico, y que generaron mucha discusión, pero no se llegó a ninguna conclusión. Finalmente no se supo si eso era cierto o no, pero este hacker que había filtrado información señaló que él tenía conocimiento de que se habían instalado una serie de aparatos en las oficinas de los otros candidatos contrarios a Peña Nieto en el año 2012. Sí, esto efectivamente, él ha sido señalado por ese tema, y como bien comentas, no se logró confirmar. Desafortunadamente aquí en México ese tipo de acusaciones suelen no trascender. Recordemos que aquí mismo la oposición actual, el Partido de Acción Nacional, en su momento mencionó que había micrófonos en sus oficinas, mencionó que el actual régimen de la llamada 4T los estaba espiando, y a la postre resultó que habían sido micrófonos puestos desde la anterior administración, y sin tener a ciencia cierta si esto había sido por el PRI y en un momento dado bajo recomendaciones o bajo consultoría de este tipo de personajes,
o cuáles habían sido los fines por los cuales se habían instalado sus micrófonos. Lo que sí se llegó a acreditar es que no correspondían al periodo actual. Este tipo de cosas lamentablemente ocurren no solo aquí, ocurren en todo el mundo y sin duda representan un desafío para las autoridades, quienes tendrán que demostrar a pie juntillas ante la opinión pública los fundamentos para condenar o no a este tipo de personajes, aunque sabemos tristemente, Maybord, que esto ocurre aquí en México, ocurre en Venezuela, ocurre allá en Estados Unidos, que la verdad que nosotros como periodistas buscamos encontrar y que es la verdad absoluta o la verdad histórica, no necesariamente coincide con lo que es la verdad jurídica. Hay toda una serie de vericuetos y a eso me refiero con que estamos ante un caso de pronóstico reservado, al igual que pues todo lo demás que deriva de las declaraciones del señor Emilio Lozoya y el juicio que se le está llevando allá en los Estados Unidos, Maybord. Sí, vamos a ver, Francisco, ¿qué información tienes tú sobre este tema? Sí, bueno, el tema de JJ es un tema importante aquí y que ya tengo entendido, él ha sido, en el juicio del Chapo fue nombrado, en Honduras, en Colombia, por también la asesoría que hizo a Santos. Entonces, tenemos un tema muy importante que es ver también este tipo de personajes grises que han sido asesores de nuestra posición venezolana y nosotros como ciudadanos, como profesionales, como miembros también de la sociedad civil, tenemos que tratar que las personas que han estado asesorando, trabajando con la oposición más que todo. ¿Por qué? Porque los otros son unos delincuentes ya casi que confesos, ¿no? Estamos esperando que sean convictos. Sean personas probadas, sean personas honestas. Y es demasiado las señales que hay para este tema de JJ Rendón llevarlo a un juicio en algún momento. O sea, las formas como le han pagado, las asesorías oscuras, las ilegalidades en campañas. Bueno, hay que investigarlo y están en los tribunales. Claro, en México, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, el tema legal en México probatorio es sumamente complejo y complicado, pero también vamos a ver que como un gobierno como el de López Obrador, que dice tener en sus manos una conducta contra la corrupción, va a lograr perseguir este tipo de temas. Y hay un fondo político, por supuesto, que es enjuiciar a los expresidentes. Ese tema está bastante interesante. Otro punto en los archivos del FinCEN que ha destacado desde México, pero que ha sido investigado acá, ya se dice que hay todas las antenas prendidas, es el hecho de que un ciudadano chino que desde México compró a la República Islámica de Irán unos misiles. ¿Qué saben de esto, Carlos? Básicamente, Maybord, se ha mencionado este caso en los medios, de hecho, y medios serios, además, medios muy serios aquí en México. Dicen que refieren que un banco británico, para ser más exactos, el Standard Chartered Bank, habría identificado cerca de 316 transacciones sospechosas que estarían vinculando a un empresario de origen chino con la compra de este tipo de dispositivos. Aquí hay algo que me llama mucho la atención acerca de estos señalamientos en los cuales la firma china denominada Mabruca habría adquirido piezas y accesorios supuestamente dedicados a este tipo a la fabricación de este tipo de dispositivos, de este tipo de armamentos, y además que estaría esto señalado para destinarse a este país del Medio Oriente que bien comentas.
No es la primera vez que ocurren este tipo de cosas en el país porque por la posición geopolítica de México es un lugar muy delicado o muy estratégico, por decirlo de alguna manera, para hacer este tipo de operaciones por varias razones. Por un lado, aquí no tenemos la misma vigilancia que se tiene en los Estados Unidos para detectar este tipo de situaciones. De hecho, sería BuzzFeed quien estaría dando a conocer este reporte, esta investigación de carácter periodístico. Evidentemente, pues hay situaciones que aquí en el país o no se detectan o no se hacen saber. La realidad es que en México operan no solamente personajes oscuros o compañías que pudieran estar haciendo este tipo de movimientos de una manera más fácil que los Estados Unidos sin ser detectadas, sino además las agencias de inteligencia del mundo tienen sedes aquí en nuestro país, tienen sedes aquí en México. Por dar un ligero ejemplo, este fin de semana, el pasado sábado, se cumplieron 35 años del terremoto de 1985 y del terremoto más reciente del año 2017, que por azares del destino coincidieron en la misma fecha. Bueno, cuando el terremoto de 2017 hubo un caso muy sonado de un inmueble ubicado en una colonia de aquí de la capital que se conoce como la Colonia Roma, que posiblemente algunos o varios de las personas del auditorio podrán ubicar aquí en la capital mexicana, en donde en uno de los derrumbes, casualmente, no entraron rescatistas ni autoridades mexicanas, sino que a través de la Cancillería se permitió el libre acceso a brigadistas de Israel y brigadistas de España. En el caso específico de los brigadistas de Israel que llegaron a rescatar a connacionales suyos y sobre todo equipos de cómputo que se ubicaban en ese inmueble de la Colonia Roma, esto ocurrió porque en ese lugar estaban nada más y nada menos que las oficinas del Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, en la Ciudad de México, en su sede en la Ciudad de México. Esto nos da una idea, entonces, a esto que estábamos comentando, o del tipo de cosas que ocurren y que, pues, son, digamos, no tanto como pan nuestro de cada día, pero que sí ocurren con relativa frecuencia aquí en México, Mayra. Sí, una de las cosas, creo que hay alguien que tiene un teléfono prendido. Sí, soy yo, lo estoy ahora silenciando. Uno de los temas que nos llama la atención sobre este linkeo de información masiva de los archivos del FinCEN, para los que no sepan, el FinCEN es el órgano del gobierno de los Estados Unidos que se dedica a revisar las transacciones financieras que están vinculadas con crimen organizado. Es decir, los bancos tienen que reportar al FinCEN cuando hay una transacción que les parezca extraña, que tenga vicios de tener algo fraudulento, porque las personas que están vinculadas a esas transacciones son políticamente expuestos, es decir, que tienen un carácter de importancia para transferir dinero y que sean objetos de revisión. Entonces nos llama mucho la atención. Ha salido Peña Nieto, ha salido Putin, salió Tarek El Aissami, salió otro individuo llamado Alejandro Ceballos, que ha sido mencionado por varios medios de comunicación por ser el encargado de lavar masivamente dinero y estar vinculado al régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Aquí se está revisando también quiénes son o a través de qué vía se produjo la filtración, porque llamó mucho la atención y de hecho se está discutiendo en el día de hoy que inmediatamente que se da a conocer esto y se empieza a fustigar a los principales bancos de los Estados Unidos y al sistema financiero de este país, salieron el candidato, por ejemplo, Joe Biden, a decir que se requería de una reforma financiera, pero fue muy rápido. Es decir, que inmediatamente que salió la información, ellos dieron esa declaración. Entonces, ha causado bastante suspicacia todo este fenómeno que se ha producido, porque no es fácil sacar los archivos del FinCEN. Es un
tema que maneja el gobierno federal con mucho celo, y estos archivos fueron hackeados al sistema como tal. Entonces, esto va a dar mucho que hablar. Hay que esperar que se esté dando las investigaciones, a ver qué es lo que dice. El gobierno hasta el momento no ha dicho absolutamente nada acá. Esto es paralelo a lo que ocurrió, por ejemplo, con los Panama Papers, que dejaron en evidencia a muchísimas personas que estaban cometiendo delitos con lavado de capitales, con el uso de compañías en paraísos fiscales, etcétera. Entonces, esto apenas está empezando, hay que ponerle la lupa, Carlos y Francisco, porque creo que esto va a tener una repercusión mayor a futuro. Me llama la atención en este caso de este empresario chino que financió supuestamente estos misiles iraníes, que son 13 millones de dólares que en 2016 fueron pasados a China por una casa de bolsas mexicana. Yo creo bueno, los que normalmente hemos estado trabajando en temas legales, yo soy abogado, hemos visto cómo el tema tributario, el tema de transferir dinero al extranjero o interior del país, siendo México lo que estoy hablando, se ha puesto cada vez más delicado, más vigilado. Entonces, es increíble cómo todavía, si es verdad esto, las mafias usan casas de bolsa, casas financieras, compañías financieras para sacar estas cantidades de millones y creen que no los van a descubrir. Hoy en día, o sea, creo que cualquier persona, eso fue en 2016, pero cualquier persona que vaya, empresario, lo que sea, sin una justificación real a un ente financiero, sabe que la UIF lo sanciona de inmediato por estos montos. 13 millones de dólares fueron bastantes transacciones, pero es increíble cómo pasan este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que si hoy en día tanto Estados Unidos como México y el mismo gobierno mexicano y Hacienda de México están mucho más cuidadosos a que estas cosas no pasen, ¿no? Y si vamos a ver una restricción en este tipo de hechos delictivos que al parecer hace unos años los hacían impunemente. Y algo que llama también la atención, si me lo permites, Maybor, Francisco, es desde dónde supuestamente operaba este empresario chino. Aquí, este tipo de asuntos que tienen que ver con la seguridad y este tipo de asuntos que tengan que ver incluso con política, no dan lugar a coincidencias, y llama la atención que esta actividad se estaba desarrollando en León, Guanajuato, que hoy por hoy pues es uno de los estados más azotados por el crimen organizado, y esto ya sería una lectura meramente personal, pues el decir que en este lugar entonces no estaríamos solamente viendo delincuencia organizada, de comprobarse que se hicieron algún tipo de operación ilícita, en este caso de los misiles, que en caso de que se hubiera quebrantado alguna ley mexicana o en caso de que se estuviera haciendo alguna operación oscura, pues bueno, no es casual que sea en este tipo de lugares que pues hoy por hoy marcan el ojo del huracán, o uno de los ojos del huracán en el caso mexicano, respecto a temas de seguridad. Maybor, Francisco. Sí, otro tema, Carlos, que quería comentarles es el hecho de que un tribunal en México acordó y aprobó descongelar las cuentas de Libre a Bordo, una empresa que fue sancionada por la OFAC, fue sancionada e investigada por el Departamento del Tesoro por estar vinculada a quien se considera el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente, la unidad de inteligencia financiera de nuestro país, que encabeza el señor Santiago Nieto, y que pues pertenece evidentemente a la Secretaría de Hacienda, el máximo órgano fiscalizador en nuestro país, se manifestó en contra de la decisión de un juez local porque se descongelaran estas cuentas. Sin embargo, pues la autoridad judicial lo determinó así, y pues ahora tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre con este asunto,
Y lo que pasa con todo este tipo de situaciones y que en México es uno de los recursos más socorridos, tiene que ver con fallas al debido proceso o una sustentación de pruebas no suficiente que permite que ocurran este tipo de situaciones. Ahora, pues bueno, esto sin duda viene a constituir pues un revés para quienes han dado seguimiento puntual a este tipo de operaciones que a todas luces no corresponden a lo que marcan las leyes mexicanas, no corresponden a lo que marcan las leyes internacionales de la materia. Sin embargo, pues son situaciones que el Poder Judicial está decidiendo aquí, decidiendo así. Sin embargo, ojo, no hay que perder de vista que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda va a apelar esta decisión, es decir, las personas que estuvieron supuestamente involucradas en este caso no pueden cantar victoria. Hoy por hoy tenemos descongeladas estas cuentas, pero pues faltará ver qué es lo que decide pues el Tribunal de Máxima Instancia, y este tipo de casos pueden, por su magnitud, pueden llegar incluso a la máxima instancia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de México. Yo tengo entendido que fue un amparo. Ok, Francisco. Sí, perdón, tengo entendido que fue un amparo. La UIF, de hecho, dio una declaración diciendo que sí, que se liberaron por un amparo, pero que ellos estaban bloqueando los activos de la compañía. No sé qué activos tienen la compañía. Tiene que ser con mucho cuidado si liberaron las cuentas, porque si usan ese dinero de una forma no coherente, puede que puedan caer en una causal penal, Entonces, yo creo que quizás liberarán las cuentas, pagarán algunos acreedores y las van a volver a congelar, les van a volver a tomar una medida. Los amparos no son para siempre. Entonces, recordemos que esta compañía libre a bordo hizo un intercambio, un trueque por 7.2 millones de barriles, ¿no? Entonces, 7 millones de barriles que le mandaba Maduro a ellos, por supuesto, facturaban todo el dinero del mundo, y ellos le enviaban cajas CLAP, ¿no? Que son las cajas de comida con las que ha hecho extorsión el régimen de Maduro, para si tú eres partidario de él, te dan comida, si no, no, y si no, te mueres de hambre, ¿no? Entonces, ese es parte de lo cruel de este sistema, y yo dudo mucho que esta gente, aunque ellos están alegando que ellos, o sea, que no hay una intención, que era algo humanitario, imagínate, las cosas que alegan es que esto era una ayuda humanitaria, es simplemente un tapadero en los negocios de Maduro, y no creo que esto sea una decisión que va a durar tiempo. La UIF ya dijo que iba a seguir el caso muy de cerca. A mí me ha llamado mucho la atención porque como uno sabe cómo se mueve el crimen organizado, conoce quiénes son estos personajes que están allí, no habría la posibilidad remota, yo lo veo desde aquí, que hubiese un intento de mover o de comprar las autoridades que están en ese caso para lograr el beneficio de descongelar esas cuentas y mover ese dinero. Yo pensando mal, porque como Piensa mal y acertarás. Yo estoy acostumbrada a ver el comportamiento criminal de muchos que pasan por acá y se quedan mucho tiempo en las cárceles. En el caso de Alex Saab, ya ustedes saben, él está en Cabo Verde a la espera de la extradición hacia Miami, Florida. Entonces uno aprende el manejo de estos individuos, y el socio de Alex Saab en México tiene más o menos un comportamiento, de acuerdo a lo que se ha dicho en el gobierno de los Estados Unidos, muy parecido a Saab. Entonces se le ocurre a uno pensar mal. Definitivamente deben tener muy buenos abogados y deben tener toda la fuerza que tiene, bueno, una compañía que vendió 7.2 millones de barriles de petróleo
y comerció con ellos y tienen todo el dinero del mundo, deben estar tratando de ver qué hacen de una forma ilegal, pero yo creo que hay que confiar un poquito en las instituciones mexicanas. En ese sentido, ellos a la UIF no la pueden comprar, es Hacienda. Ellos por un caso de estos no se deberían parar ni nada, esto debe seguir. Ahora, al juez no lo sabemos, no podemos caer tampoco en que cualquier amparo o cualquier decisión de un tribunal que no nos guste sea que digamos que es comprada. Yo creo que eso no, yo creo que debe tener muy buenos abogados, lograron un amparo, pero eso es temporal, eso no va a llegar a mayores, es mi opinión. Bueno, y oye, así dime, Carlos. Sí, justamente en ese sentido de lo que comenta Francisco, de los buenos abogados, y justamente buscan recovecos para hacer encontrar este tipo de recursos legales. Uno de ellos habría sido presiones de los Estados Unidos hacia estas empresas vinculadas al señor Saab, y pues estarían utilizando esto. De hecho, es un recurso que suena familiar. Si vemos en otros casos que tienen que ver ahí sí con el ámbito o más ¿cómo decirlo?, más identificados con el ámbito penal, pues escuchamos este tipo de argumentos, presiones excesivas de los Estados Unidos. Sin embargo, no debemos perder de vista que la Unidad de Inteligencia Financiera de México estaría solicitando que se eche para atrás este recurso de liberar estos dineros, de liberar estas cuentas bancarias, debido a que tiene una solicitud de asistencia, cooperación y colaboración internacional hecha o firmada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, por siglas en español, del Tesoro, del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Entonces, no es un asunto menor y evidentemente el juez de la causa y en este caso los tribunales colegiados posiblemente tengan mucho esto en cuenta, porque estaríamos hablando entonces de una violación a un compromiso internacional suscrito por México, y eso, como todos sabemos, es un tema bastante delicado, Mayo. Sí, y tengo entendido que la compañía fue declarada en bancarrota o quiebra en mayo. Entonces, lo que quiero decir es que si una compañía va a la quiebra, lo que tiene es un concurso de acreedores. Hay que ver quiénes son los acreedores. O sea, no creo que sea tan fácil de que libero las cuentas y me llevo el dinero en un maletín. Es interesante ver, indagar y buscar más información de qué es lo que está pasando, pero no la tienen tan fácil. Bueno, hoy acá en la ciudad de Nueva York tenemos el segundo día de, conoce como UNGA, o la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ayer tuvimos oportunidad de ver a López Obrador hablando ante la ONU. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver ese discurso. Quisiera que me dieran su opinión al respecto, porque esperábamos algo tal vez un poco más polémico, pero no. Cuéntenos. Mi lectura, Maybord y Francisco, amigos del auditorio. Híjole, voy a tratar de moderar mi comentario. Iba a decir una payasada más. Trataré de no hacerlo. Trataré de darle un calificativo menos severo. Lo que vimos tuvo varias aristas interesantes. Una de ellas, uno de los recursos del presidente López, cuando no tiene algo interesante que decir; dos, para distraer la atención de la opinión pública; y tres, para colocar su estrategia de comunicación populista, tiene que ver con hacer clases de historia. Algo que llamó mucho la atención, según él, que hay que recordar y poner en contexto a nuestro público. El presidente Andrés López se dice ser un fiel admirador del expresidente Benito Juárez, quien, por señalado en la historia de México, ha sido calificado como el mejor presidente de México.
López refiere tener una afinidad con este personaje y ayer, como por no dejar, hizo la declaración de que los padres de Benito Mussolini en su momento habrían escogido ese nombre en honor al presidente Benito Juárez. Yo no conozco en qué investigación o en qué paper o en qué, bajo qué autores esto pueda o no ser cierto. Lo que sí considero que para dirigir un mensaje ante la Organización de las Naciones Unidas es algo que pudiera ser algo como relevante. Ahora, López insiste en marcar ahora a nivel internacional un parteaguas. Según él, hay un antes y un después en la historia de México, dentro de esta narrativa de su llamada cuarta transformación, en la cual pues el tipo evidencia lo que son para muchos especialistas en temas de psicología, psiquiatría, pues una de sus patologías en la cual el hombre quiere o se autoproclama como un líder que está encabezando una transformación en el país al llevar, según él, al sacar el neoliberalismo de México, según él, la época neoliberal, como él la llama, ya terminó en México, pero pues es algo un poco extraño, ¿no creen, Maybor, Francisco? Porque él habla de que ya se acabó el neoliberalismo, es decir, el libre mercado, cuando pues aquí todavía cercanos a él tenemos a una persona que en su momento ha estado rankeado como el hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim, y que tiene diferentes empresas aquí en México, pero además, lo cual no es un delito, caramba. Esto ocurre en diferentes partes del mundo, pero aquí esa narrativa que ahora está llevando el señor a las Naciones Unidas, entre buenos y malos, y que obviamente pues él asegura que encabeza a los buenos, él encabeza una supuesta lucha contra la corrupción, aunque dentro de su gabinete más cercano tiene a personajes oscuros como el señor Manuel Bartlett, que de todos es conocido, al igual esto ha trascendido hasta allá, hasta Nueva York, Maybor, el escándalo de las casas de este señor Bartlett, más de una veintena de casas que no tiene cómo demostrar. Como funcionario público necesitarías vivir varias vidas, literal, para tener el dinero para hacerte esos bienes. Entre otros casos, el de la señora Irma Heréndira Sandoval, que encabeza aquí en México el órgano federal principal de lucha contra la corrupción, y también es señalada por corrupción o por posible corrupción, por tener también bienes inmuebles que no hay manera de que se puedan demostrar con una trayectoria pública y una larga lista de etcéteras. Con esta narrativa se presenta el señor López en la ONU y además, por si fuera poco, a asegurar que México está teniendo resultados exitosos, lo pongo entre comillas, en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Yo invito a nuestros amigos del auditorio a que le echen un vistazo a las cifras oficiales del propio gobierno de México y me digan si más de 70,000 personas comparado con muertas en un país como México se puede considerar realmente algo exitoso, cuando solamente estamos superados por los Estados Unidos. Ahí nos vamos a ratitos arriba, a ratitos abajo del caso brasileño, pero que definitivamente, dicho por las propias autoridades y en el caso específico por el señor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención a la Salud de la Secretaría de Salud Federal, hace algunos meses, cuando todo esto comenzaba, él decía que no íbamos a llegar a la cifra de 60,000 muertos y que de llegar eso sería ya pues un resultado preocupante, por no decir catastrófico. Y pues ahora estamos viendo que esto ha sido superado por creces. Estamos muy cerca y muy probablemente terminemos este año 2020 con una cifra cercana a lo que es el aforo del estadio de fútbol más grande de nuestro país, que es el Estadio Azteca, que ahora pues es un estadio de 85,000 personas aproximadamente, ya con reducciones que se ha hecho. Si contamos eventos que se llegan a hacer que ocupan la cancha, estamos cercanos a los 100,000. Yo le pregunto al auditorio si un estadio de esa magnitud al máximo de su capacidad puede considerarse un éxito, o quizás ya está copiando la narrativa del señor Trump, que también pues allá dice que comparado el número de muertos, comparado con la población de Estados Unidos, pues es prácticamente nada. Yo lo dejo sobre la mesa. No, definitivamente
Y no ha nombrado a los desempleados, ¿no? Tenemos más de 2 millones de desempleados. Pero López Obrador también habló del avión. No sé si no, bueno. Me parece mucho el discurso de Chávez. Bastante. O sea, cuando defendiendo su cuarta transformación es lo mismo que la quinta república de Chávez. Luego habló del avión, que lo había rifado, pero lo ha vendido, pero no se ha vendido, pero está a la venta, pero lo rifó, cosa que yo no entendí. O sea, yo pasé por una universidad, tengo una maestría, no entendí qué dijo lo del avión, lo único que entendí fue que dijo que tenía un exceso de lujo, que bueno, un país de estas dimensiones, si quieren tener el presidente de un avión que tenga algo de lujo, yo no le vería ningún problema. Yo me puse a pensar qué dirá la industria aeronáutica de estos temas, porque también dijo que los funcionarios no podían montarse en vuelos privados, no pueden tomar vuelos privados, todos tienen que ser vuelos comerciales. Eso entendí yo y bueno, me parece absurdo. O sea, un país que las distancias son tan largas, muchos necesitan helicópteros, me imagino que el ejército todavía los usa, es hasta peligroso para nosotros los ciudadanos estar en un avión donde esté el presidente de la República. Yo no me monto. ¿Por qué? Porque la seguridad que necesita un presidente o sea, no nos puede caer esa responsabilidad a nosotros, o si va un secretario, o peor aún, yo quisiera saber si los jefes contra la delincuencia organizada, la UIF, toda esta gente que tiene tanta presión encima, están volando en vuelos comerciales, porque qué miedo con el nivel de mafias que hay aquí, que estén arriesgando a 80, 100 pasajeros más en un vuelo, niños, mujeres. Eso es una inmensa irresponsabilidad. Yo lo que creo es que el discurso que hay que tomarlo en cuenta, muy parecido al de Chávez, muy a su estilo, como habíamos dicho, quiere ser Chávez, quiere ser Fidel, pero no llega. Comparar no sé, Benito Juárez con Benito Mussolini, que es un personaje infame en la historia. O sea, es terrible. Yo creo que muy mal, pobre de nosotros que tenemos que tener un presidente con este discurso, teniendo los problemas tan graves como dices tú, coronavirus, desempleo, las empresas. Aquí estás viendo a los empleados de los restaurantes con cartelones en la calle pidiendo dinero y no hay respuesta. Estás viendo las madres de los niños con cáncer pidiendo medicinas y no hay una respuesta del gobierno, sino que una rifa de un avión que no es rifa. Está muy mal, una locura completa. Y vamos, aquí me gustaría hacer un análisis, voy a tratar de ser lo más puntual y tratar de, por obvio de tiempo, no alargarme tanto en esta definición, pero esto del avión presidencial realmente entra en el más puro y amplio concepto de demagogia, de un engaño a la población mexicana, especialmente, y lo digo sin que se escuche en un sentido peyorativo, a las personas que no han tenido la oportunidad de tener una educación más allá que les permita comprender. Y aparte acabas de decirlo, Francisco, para quienes han tenido esa oportunidad, pues ni siquiera las personas logran entender qué quiere decir con esto de la rifa. Para empezar, hay varios puntos que son interesantes y que vamos a enumerar. Uno, el avión presidencial no se puede vender porque no es un avión de México. El avión es propiedad de la empresa Boeing, con sede en Seattle, Estados Unidos, que está bajo el poder físico, pues está físicamente en poder del Estado mexicano, bajo una figura que se conoce como leasing, arrendamiento financiero, es decir, es un avión rentado con opción a compra después de un determinado tiempo. No es un avión propiedad ni del pueblo ni del Estado mexicano. Por lo tanto, no se puede vender. Ni rifar, mucho menos. Además, con eso se ha hecho cualquier cantidad de memes. O sea, imagínense cualquiera de nosotros tres o cualquiera de ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan,
se ganan un avión, pues se sacan la rifa del tigre, tan solo con el puro mantenimiento. Ese avión, estando en tierra, sin que lo echen a andar, sin que le pongan combustible, ahí paradito, cuesta una millonada. Tener ese tipo de avión, pues no es necesariamente algo que sea baratito. Uno, dos, este tema de manejarlo políticamente como un exceso, un lujo. Yo quiero preguntarle a la gente que nos ve y nos escucha y tocamos madera, digo, evidentemente es un ser humano y para nada le vamos a desear algún mal al presidente López, pero ¿qué saldría más caro? ¿El arrendamiento de ese avión o que le ocurra algo? Que además, en las patologías del señor, eso es lo que él quisiera, ¿eh? Él sueña convertirse en un mártir. Él sueña con convertirse en un mártir y que el día de mañana haya colonias con su nombre, calles con su nombre. De hecho, algún legislador aquí en México, si mal no recuerdo, creo que es Díaz Durán, no recuerdo ahora el nombre, no quisiera cometer una involuntaria imprecisión, pero ya un legislador del partido gobernante ya propuso que el estado de Tabasco, del cual es oriundo el señor Andrés López, se ha cambiado el nombre a Tabasco de López Obrador. Háganme ustedes el bendito favor. O sea, si eso no es populismo, les pregunto a ustedes, amigos del auditorio, entonces, ¿qué es? Y ya para cerrar con este tema del avión, efectivamente, fue un asunto de demagogia en el cual además fue un sorteo de dinero, tal cual como los que lo organizó la Lotería Nacional, y un sorteo como los que hace cotidianamente, con la ilusión de que el premio mayor iba a ser el equivalente, o lo que se iba a recaudar, perdón, iba a ser el equivalente a lo que se tiene considerado por este arrendamiento financiero, el costo del arrendamiento financiero de este avión, y que esto iba a ser destinado a fines de salud. Bueno, pues la mayor parte de estos millones, no recuerdo ahora mismo, me parece que se emitieron 3 millones de boletos, no quiero caer otra vez en alguna imprecisión. Lo que sí es un hecho es que solamente se vendieron 2/3 partes, y de esas 2/3 partes, casi la mitad, fueron comprados y colocados por el mismo gobierno federal. ¿Dónde está la ganancia? El avión ahí sigue. Y además, insisto, México está rankeado en estos momentos como la economía la economía 15ª a nivel internacional. ¿Cómo nos deja como país, como sociedad, eventos de magnitud internacional, las cumbres, etcétera, y que el presidente llegue en vuelo comercial? Eso quizás sería lo de menos, pero mete en problemas o hace cambios de protocolo, como ya ocurrió cuando el presidente acudió a visitar al presidente Trump en la Casa Blanca, que se tuvo que hacer toda una modificación al protocolo, toda una modificación al esquema de seguridad, pero que además, señoras y señores, y con esto termino mi comentario con el que fundamento que esto es un acto profundamente populista, si el señor no quiere usar el 787 Dreamliner, que además habríamos que meter al detalle fino cuánto cuesta un avión de estos, y que no tiene nada que ver con que si el pueblo rico, el gobierno rico y el pueblo pobre, un avión, punto. Si al señor no le parecen los lujos, pues el avión se puede configurar y lo puede configurar como un avión de pasajeros común y corriente. Que sea un avión nuevo es un asunto de seguridad nacional, porque el avión presidencial anterior, que era un 757 con más de 30 años de servicio, yo llegué a volar en ese avión, amigos. Yo conocí ese avión y no es exageración decir que al subir en ese avión se extrañaban los vuelos comerciales. Era un 757 viejo, los asientos del área de prensa eran pues asientos percudidos, todo el avión en sí tenía condiciones que los militares mexicanos hicieron y han hecho hasta lo imposible por mantenerlo operable, pero que salía más caro el caldo que las albóndigas, dicho de una manera coloquial. Pero pues en la otra mano tenemos que ahora llega este señor, y cuando hablo de que está haciendo populismo puro, porque en vez de subirse a los aviones comerciales para jalar el reflector, tanto la Fuerza Aérea Mexicana como la Secretaría de Marina Armada de México cuentan con unidades aéreas en las que el presidente perfectamente podría trasladarse sin incurrir en lujos, como él dice. Hay un tipo de avión en la flota, por ejemplo, en la flota aeronaval de la Secretaría de Marina, que es el avión Casa 295, un avión de turbohélices que
tarda 2/3 partes más o una mitad más de tiempo de lo que hace un avión comercial, lo que hace un avión jet, y que perfectamente podría el mandatario trasladarse de una manera digna en un avión completamente austero, porque es un avión diseñado para transportar tropas militares, y perfectamente evitarse todo ese show mediático. Pero evidentemente a nivel internacional, pues obvio, jala el reflector que el presidente de México está usando vuelos comerciales. Qué bueno es y qué austero. Un poquito como lo que, con el debido respeto que me merece el señor expresidente Pepe Mujica allá en Sudamérica, hacía con este show mediático de salir el presidente en su bochito. Un poco lo mismo, para que la gente diga, ay, míralo, es el presidente de los pobres. Señores, creo que al pueblo de México no le interesa tener un presidente de los pobres, le interesa que los pobres tengan trabajo, tengan una fuente de ingreso y tengan capacidad de tener acceso a un servicio de salud, que por cierto, el día de hoy aquí en México deja mucho que desear, y si no, pregúntenle a los niños con cáncer mexicanos que el día de hoy no tienen medicinas. Sería mi comentario, Maybor, Francisco. Sí, Francisco, que tú finalmente lograste hacer algo para que hubiese un pronunciamiento de algún ente mexicano sobre el informe de la ONU que condena a Nicolás Maduro y a su régimen. Bueno, yo estoy dándole seguimiento a ese tema. Tengo entendido que se estaba esperando esta semana para que nos dieran, saber qué respuesta tenía el gobierno mexicano. El gobierno mexicano no se ha pronunciado. Al no pronunciarse, tengo entendido que vienen varias actuaciones de ONGs. Tengo entendido que el gobierno de Guaidó va a pronunciarse o va a exigir algún tipo de pronunciamiento, porque no es posible que después de un informe devastador de derechos humanos que lo realizó la ONU con un estudio importante desde 2014, no se haya pronunciado el gobierno mexicano y a su vez siga reconociendo a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, cuando es un dictador y está tomando un puesto siendo totalmente ilegal. Entonces sí van a venir acciones, les estamos dando seguimiento y las discutiremos en este programa apenas pasen. Así es, bueno amigos, hemos llegado al final de esta emisión de hoy de Sin Filtros. Muchísimas gracias Carlos y Francisco por estar con nosotros. Como siempre, un placer, Maybor. Gracias por la Muchas gracias a todos. Y saludos hasta mi querido Nueva York. Así es, y bueno, y a todos muchísimas gracias por haber participado en el Super Chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden, si les gusta, regálenos un like.